Muy bien, y vamos a saludar, por supuesto, ya mismo al doctor Héctor Paglia. ¿Cómo está, Héctor? Gracias por venir. Al contrario, un gusto, José, Igualmente, estar aquí. Al contrario. Bueno, Héctor, lo dejé planteado, obviamente que no tiene la bola de cristal, pero sí tiene una amplia sapiencia, sabiduría y experticia en esto, de qué podrá pasar en el país. ¿Cómo ve primero estos primeros días de presidente electo y la ida y vuelta que ha tenido Milei acá? Bueno, rápidamente, yo creo lo primero que debemos celebrar es que nuevamente Argentina va a enfrentar un recambio democrático de gobierno de signo opuesto y que lo va a hacer, por lo que venimos viendo hasta ahora, con total cordialidad y con los canales institucionales plenamente en funcionamiento. Sí. Eso hay que destacarlo, después de 40 años. El otro tema es la gran incertidumbre que usted mismo señaló acerca de lo porvenir. Lo porvenir yo lo divido en dos grandes circunstancias. Una, la que va desde que Milei fue electo presidente hasta el 10 de diciembre, y otra del 10 de diciembre en adelante, en los primeros meses que va a tener que transcurrir, en donde el tema económico va a necesitar de una conducción y una consolidación política muy importante por la realidad económica que transita Argentina y por los cambios con los cuales ha hecho campaña el presidente electo y por la cual ha recibido el voto de la ciudadanía que lo ha consagrado como presidente. De aquí al 10 de diciembre no podemos esperar otra cosa que lo que estamos viviendo. Incertidumbres, idas y vueltas, con el agregado de un gran desorden puesto precisamente por quien resultó electo en intentar definir, por un lado, la hoja de ruta con la cual va a arrancar su mandato y por otro lado, los actores con los cuales va a llevar adelante esto, y si dentro de esto va a haber pactos políticos explícitos o simplemente aportes personales de funcionarios o exfuncionarios de gobiernos anteriores. Esto es lo que hemos visto plasmado sobre todo ahora en la reunión, precisamente en el viaje a Estados Unidos que hace el presidente, un viaje que lo hace con algo muy elogiable, por un lado, que es una motivación espiritual, y otra de función política, económica, en donde creo que no ha ido provisto de las herramientas necesarias para poder aprovechar ese viaje sentando las bases, porque no lo tiene definido o no lo quiere explicitar hasta el 10 de diciembre. O sea, por eso, vuelvo al principio, hasta el 10 de diciembre va a reinar el desorden y va a reinar la incertidumbre. Bueno, hoy adelantó él, dijo que vamos a tener varios meses de esta inflación. Bueno, para que le recuerde la gente. Sí. Ahí entramos, entramos ya del 10 de diciembre para adelante. El 10 de diciembre no le queda otra alternativa que designar su equipo y dar las señales de su hoja de ruta en el discurso que pronuncie ante la Asamblea Legislativa y con los primeros proyectos de ley que eleve al Congreso. Proyectos de ley en los cuales va a necesitar sí o sí, para empezar a tratarlos, es decir, para sesionar, va a necesitar acuerdos políticos. O sea, la política va a tener un rol preponderante en la puesta en marcha de este nuevo gobierno. En eso ha trabajado un poco Guillermo Franco estos días, ¿no? Creo que el operador que él tiene es su futuro y quizás casi seguro, digo, porque ha habido muchos actores que subían, bajaban, ministro del Interior, que ha tenido la misión de ir, o va a tener la misión de ir logrando estos acuerdos políticos. En lo económico, lo que podemos decir sí es a qué se va a enfrentar. A ver. Él tiene que enfrentar medidas vinculadas a la política monetaria, a la política cambiaria, a la política fiscal y a los vencimientos inmediatos que tiene, ni bien asuma. Con respecto a la política monetaria, va a tener que restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda de pesos.
Yo doy por descartado que él vaya a un esquema o que el gobierno vaya a un esquema de dolarización tal como lo venía planteando. Entonces va a tener que trabajar en restablecer los equilibrios monetarios, por eso él le da tanta importancia al tema LELIQs. Sí. Y el tema LELIQ debe ser resuelto de forma tal, por un lado, que no pase lo que pasó con las LEBAC. Tuvimos las LEBAC y decíamos era la bomba de las LEBAC. Las derivamos a las LELIQ, fue la bomba de las LELIQ. La LEBAC fue en la gestión de Macri, ¿no? En la gestión de Macri. Pasamos a las LELIQ que también se iniciaron en octubre del 2018 y las tenemos hasta ahora y que han devengado intereses que ha percibido el sistema financiero por 45.000 millones de dólares, es decir, prácticamente el equivalente a lo que fue el endeudamiento con el fondo. ¿Por qué no nos explica a la gente, y a mí también, por cierto, las LELIQs, cómo funcionan? ¿Qué son bonos del Estado? ¿Plata que le preste el banco al Estado? No, las LELIQ es lo que se llama técnicamente un mecanismo de esterilización. Ajá. Por eso, en el esquema que yo le estaba explicando, tiene un rol muy importante, no solamente el equilibrio monetario, sino también el equilibrio fiscal. Como hay déficit fiscal, que es la madre de todos los problemas, ese déficit debe ser financiado. Cuando usted tiene endeudamiento, como en la época de Menem Cavallo, abierto en el exterior o como la tuvo Macri al comienzo de su gestión, en la primera mitad de su gestión, usted endeuda al país, pero si no soluciona ese problema de déficit fiscal, tarde o temprano esos préstamos se terminan y hay que pagarlo. Y la otra alternativa es la emisión monetaria. Como hay emisión monetaria, porque Argentina no está en condiciones, no tiene abiertos mercados internacionales, para que toda esa emisión monetaria no vaya al mercado y presione a los precios generando más inflación o presione al tipo de cambio generando un aumento del dólar en forma exponencial, el Banco Central emite estas letras que capta dinero de los bancos, o sea, lo esteriliza, queda dentro del central y le paga una tasa de interés. Esos fondos son de los depositantes. Esos fondos son de los depositantes, pero los depositantes no tienen acceso a las LELIQ. Las LELIQ son de los bancos, pero son fondos de los depositantes. Ahora, si hubiese algún problema, sí afectaría al depositante. Tendría un impacto sobre los depositantes. Entonces, para completar un poquito el esquema de qué es lo que tiene por delante el próximo gobierno. Tiene este problema monetario mayúsculo, esta bomba que se le ha dado de denominar LELIQ, y en la concepción intelectual que tiene el presidente, que cree que la inflación es solamente un problema monetario, dice yo soluciono esto, solucionando esto le doy una solución de mercado que no la ha definido cuál es, y bajo la inflación. Ahí hay que decir dos cosas, que el adelantarse en exponer estas medidas aislada, está cometiendo humildemente, creo, un error. ¿Por qué? Pues genera inmediatamente reacciones del mercado. ¿Y qué ha pasado? En las 3 licitaciones de LELIQs que hubo después de la elección, los bancos prácticamente le han renovado muy poco. Y ha quedado un excedente de 6 billones de pesos en el mercado, que es prácticamente el 90% de la base monetaria. Esos pesos, por ahora, han ido en una parte mínima a suscribir otros bonos del Estado, pero están casi todos en letras de pases que son a 24 horas. O sea, se pasó de 28 días a 24 horas. Y otra parte ha ido a lo que se llaman las LEVITs, que son unas letras o bonos que se canjean en forma inmediata y que están ajustados a la variación del dólar oficial. Eso explica un poco también por qué transitoriamente están bajando los dólares financieros. Frente a esto, como repito, el presidente está convencido y tiene formación económica, pero adhiere a una escuela de visión solamente monetaria de la inflación, dice, bueno, con esto bajo la inflación. Cierto, pero a medias. ¿Por qué? Porque si paralelamente usted lo que va a hacer
es un ajuste fiscal en donde va a recomponer los precios relativos, va a tener una suba generalizada de precios de tarifas, de combustibles, lo cual le va a producir inflación por el lado de los costos. Sí. O sea, va a presionar Sí. a los precios por el lado de los costos. ¿Esto cómo concluye? Concluye con una situación que él ha descrito. Vamos a tener un periodo de estanflación, que es una de las realidades económicas más perversas que puede tener un país. ¿Hemos tenido en el país esta inflación? No plenamente, pero... ¿A qué se podría haber asemejado si tuviera Y que se repetir? podría asemejar al momento que estamos viviendo, donde hay... ¿Qué es la estanflación? Alta inflación y estancamiento económico. Lo que pasa que el gobierno de Alberto Fernández, luego de pasada la pandemia, de pasada la sequía, etcétera, ha dado grandes incentivos al consumo y por el lado del consumo se ha procurado evitar la estanflación. Pero si este presidente Ojo, lo ha dice- hecho Estados Unidos después de la Cierto. pandemia. Sí. O sea, el cheque que recibía el estadounidense como subsidio, como devolución de impuestos, iba a fogonear el consumo. Pero si el presidente... Pero Argentina no es de Estados Unidos, ¿no? Obvio. ¿Sí? Y si el presidente electo dice que va a cortar con eso, no va a emitir... Bueno, no- ahí es donde estamos ante un problema, porque, repito, esta inflación es crecimiento de precios, estancamiento económico. ¿Qué significa estancamiento económico? Que no hay mayor oferta, que las empresas no producen más, como no producen más porque el mercado se les va achicando, producen despidos, los salarios no crecen, crecen a un ritmo mucho menor que la inflación, y entonces ahí entra a jugar el factor social, es decir, hasta dónde la malla social, si solamente le enunciamos lo malo por venir, Sí. va a soportar esta situación. Por eso yo vengo diciéndolo, y lo hemos dicho en otro programa, que Argentina debe salir con un programa de estabilización económica, pero también de crecimiento. Claro. Es decir, hay que mostrar la luz al final del túnel, Sí. porque si no le estamos mostrando la luz del tren que viene a aplastarnos, y ahí surgen las reacciones. Y el último punto que es importante, que va a tener que atacar el próximo gobierno, son los vencimientos de deuda que tiene entre el 10 de diciembre y pongamos el 28 de febrero. Al Fondo Monetario hay que pagarle 900, casi 1.000 millones de dólares de intereses y 2.000 millones de dólares de capital. Ahí tenemos 3.000 millones. Sí. Después tenemos vencimientos de los bonos del Tesoro, como Bonter, toda esta familia de bonos que se han emitido para atender las necesidades del Tesoro, y algunos otros organismos nacionales e internacionales, son 1.700 millones de dólares más. Son casi 5.000, 4.700 ahí. Exacto. Y después tenemos en enero vencimientos en pesos por 860.000 millones de pesos. Y en febrero tenemos vencimientos por 4,5 billones de pesos. O sea, todo esto es de esperar que con las medidas que tome el gobierno encuentre un cauce, ni bien comience a desarrollarse. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario, ¿qué ha dicho el fondo? ¿Qué le ha dicho el fondo a quien va a ser ministro de Economía, ya que el presidente no asistió a esa reunión, el presidente electo? Le dijo, tenemos lo que dice siempre el fondo, tenemos vocación Sí. de ayuda, queremos que a Argentina le vaya bien, bueno, hay un fondo ahí de 1.300 millones Sí. de dólares, Exacto. que es para determinadas circunstancias que estamos dispuestos a prestárselo. No se habló de cómo se va a reperfilar el plan, el programa que ya no hay cumplió aprobado Massa, pero que con no el cumplió. fondo y que ya está caído, Claro. que ya se está incumpliendo. Es decir, cómo se lo va a reprogramar, ni se ha hablado tampoco de cuáles son, al menos en lo que se conoce, cuáles son las medidas que va a tomar el próximo gobierno y qué aval va a tener. Frente a todo esto, para un gobierno que asume, tiene que seguir teniendo la esperanza que de esa incertidumbre que decíamos al comienzo, va a surgir la luz de cómo se van a solucionar o se van a pretender ir solucionando los problemas y cuál es el grado de acuerdo político que va a existir
para que precisamente la sociedad, incluidos los propios votantes de Milei, asuman el sacrificio por venir. Bueno, creo que hemos llegado al final, estamos llegando al final, pero ha dado, me parece, un marco muy interesante, muy importante, también mostrando, Héctor, que es un panorama muy difícil, que habrá que ver cómo va sorteando paso por paso y que fallando en alguno de los pasos puede ser muy complicado para la sociedad, ¿no? Porque acá jugamos nada más y nada menos que con los números de la economía y con el bolsillo de cada uno de los contribuyentes y de los asalariados. Tengo 10 segundos para preguntarle esto y para que me responda. ¿Podrá tener algún as bajo la manga? Digamos, algo que nos pueda sorprender, porque dicho este cuadro, tendrá que tener mucha tesón, mucha fortaleza para enfrentar lo que se viene, ¿no? Bueno, yo no lo puedo descartar y eso le daría chapa de estadista. Lo que está por verse acá es ¿no? Si el nuevo presidente, el presidente electo, Javier Milei, tiene dotes de estadista para sacar a Argentina adelante y enfrentar todas estas dificultades en lo económico. No hemos hablado de la seguridad, no hemos hablado de la justicia, no hemos hablado de la salud, no hemos hablado de un montón de temas que hacen al ciudadano. En definitiva, el receptor de las políticas y quien se ve afectado para bien o para mal es el ciudadano. Entonces, ese as o ases en la manga, esperemos que estén presentes y le den la chapa de estadista. Héctor, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, José. El doctor Héctor Paglia ha pasado esta noche aquí en Mesa de Diálogo. Bueno, punto final. Quedan muchos puntos suspensivos, por cierto. El final del programa, los otros son suspensivos. Nos reencontramos. Gracias por acompañarnos.